Muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de los tratados internacionales. Para dar inicio con la Comunidad Económica Europea, Tratado de Roma, 25 de marzo de 1957. Consiste en la creación de un marco común generalizado y la creación de una comunidad de la energía atómica, entrando en vigor los tratados el 1 de enero de 1958. Como objetivos generales y específicos, tenemos el estar decididos a asegurar mediante una acción común el progreso económico y social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa. Reconocer que la eliminación de los obstáculos existen exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una competencia leal. Desear contribuir mediante una política comercial común a la progresiva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales. Establecer un espacio económico unificado que instaura la libre competencia entre las empresas. El impacto que tiene este tratado a nivel político estará basado en una libre competencia entre las empresas, acuerdos entre las naciones para definir políticas comunes para hablar un mismo idioma en la comunidad económica europea. A nivel económico, el impacto es considerable en la creación de políticas agrícolas comunes, establecer un arancel aduanero externo común, eliminación y reducciones de aranceles entre países miembros, aprovechamiento del turismo, creación de un banco europeo de inversiones. CARICOM, Tratado de Chaguaramas, entró en vigor el 1 de agosto de 1973 con los objetivos de la integración económica de los Estados miembros mediante el establecimiento de un común régimen de mercado, de conformidad con el dispuesto en el anexo del presente tratado, con los siguientes objetivos: el fortalecimiento, coordinación y regulación de las relaciones económicas y comerciales, la exposición sostenida y continua integración de las actividades económicas, los beneficios de los cuales deberá ser compartido de forma equitativa, teniendo en cuenta la necesidad de dar especial oportunidades para los países menos desarrollados. Entre las funciones y aplicaciones del tratado tenemos la conferencia puede establecer y designar como tal las instituciones de la comunidad, además de los específicos en los parágrafos A al G del artículo 10 del presente tratado, que estime aptos para la consecución de los objetivos de la comunidad. Sin prejuicio de las disposiciones pertinentes del presente tratado, la conferencia será la última para sostener la conclusión de tratados en nombre de la comunidad y para entrar en las relaciones entre la comunidad y las organizaciones internacionales. Continuamos con la Comunidad Económica Africana. Es una organización que nace en 1991 por el Tratado de Abuya, dependiente de la Unión Europea, unión de los países africanos que buscan generar fuerzas ante un mundo en constante cambio. Entre sus objetivos se encuentran la cooperación en desarrollo en recursos naturales, promover el desarrollo económico, social y cultural para aumentar la autosuficiencia en los países miembros, coordinar las políticas actuales con el fin de dar crecimiento económico a los países miembros. Entre sus funciones se encuentra la cooperación en el desarrollo de los recursos humanos para el bien de todos los pueblos, promover la paz y la seguridad de los pueblos, fortalecimiento de las comunidades económicas, unión aduanera continental a través de la amortización de barreras arancelarias. El análisis social es en el establecimiento de estándares y promover políticas democráticas teniendo en cuenta los derechos humanos, promover el liderazgo y la seguridad en los países miembros. El análisis político es favorecer condiciones de productividad agrícola y la seguridad alimentaria, fortalecer la ciencia y la tecnología. El análisis económico es desarrollar mecanismos y procesos de negociación global con la participación de los países miembros. Continuamos con las organizaciones productoras de petróleo. Las organizaciones productoras de petróleo ejercen control sobre los precios de petróleo en el 43% a nivel mundial. Es una organización gubernamental. Sus objetivos es ser el órgano de consulta de los países miembros para coordinar y unificar las políticas petroleras con el fin de acordar las acciones más convenientes e idóneas de resguardar intereses en los Estados miembros.
asegurar los intereses de cada uno de los países miembros de beneficio estable y justo. El análisis económico es que sus países son países subdesarrollados, exportadores de petróleo. El ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, fue el nombre oficial con que se designaba la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, al resto de los estados del continente americano, excluyendo a Cuba. ¿En qué consiste el acuerdo? Nació con el fin de expandir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y así abarcar a los demás países americanos, con excepción de Cuba. También con el propósito de implementar una reducción progresiva de las barreras arancelarias en todos los Estados miembros. Entre sus objetivos se encuentra maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplina a través de un acuerdo balanceado y comprensivo, promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y libre comercio entre los países como factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger el medio ambiente. Su función principal es el desarrollo, trabajo, el acceso a los mercados como la agricultura, las compras del sector político, la política de competencia, sin olvidar la inversión, los derechos de propiedad intelectual, los subsidios o el antidumping. Entre la estructura tenemos el Comité Tripartito integrado por la Organización de Estados Americanos, países que lo conforman: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guayanas, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadillas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Alacán. Nace en 1969 con la suscripción del acuerdo en Cartagena. Línea de tiempo. Desde 1973 hasta 1983 aconteció que Venezuela se unió al pacto. Augusto Pinochet anuncia el retiro de Chile, aduciendo incompatibles económicas entre el funcionamiento del Tribunal Andino de Justicia. En 1987 hasta 1993, suscripción de Quito, que introduce el capítulo de cooperación económica y social. 17 presidentes aprueban diseño estratégico en Galápagos, creación del Consejo Presidencial Andino. 1995 al 2000, en Quito se aprueba un nuevo diseño estratégico. Después se aprobó el Protocolo de Trujillo y el Acuerdo de Cartagena, donde toma el nombre de Comunidad Andina. El Plan de Cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos, y las normas comunitarias para facilitar la libre circulación de personas. Del 2012 al 2015, 19 ministros de cultura de países de la CAM ponen en marcha el Plan Andino para el desarrollo de industrias culturales. ¿En qué consiste? Busca ayudar el desarrollo de los países miembros, donde propicia la distribución equitativa de los beneficios de la integración, el fortalecimiento, el principio de solidaridad subregional con el propósito de avanzar al logro de los objetivos. Como objetivo principal o específico, es procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión, facilitar la participación de los países miembros en el proceso de integración regional con miras a encontrar un orden jurídico andino que permite a los gobiernos adoptar normas comunitarias de obligatorio cumplimiento y políticas en temas de interés común. La Comunidad Andina la componen Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. La gestión del acuerdo de la Comunidad Andina es establecer un mercado común que se caracterice por la libre circulación de bienes, servicios y capitales. Con su formación se busca formar un solo mercado interior que constituya un único territorio, donde se puedan incrementar las oportunidades comerciales de inversión y empleo para las empresas y trabajadores. Los países que la conforman es Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Mercosur. Nace el 26 de marzo en 1991. Consiste en un proyecto de integración económica para incrementar el grado de eficiencia y competitividad de las economías de los 4 países involucrados, a través de la ampliación de sus mercados
la aceleración del desarrollo económico mediante un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Objetivo específico. El objetivo principal era crear un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Su función específica, como bloque comercial, su función es promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países miembros y asociados. La estructura del acuerdo conforman miembros plenos, miembros asociados, observadores. La gestión del acuerdo es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objeto principal proporcionar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Los países que lo conforman o lo integran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Paraguay, Venezuela. UNASUR. Funciones principales: impactar diferentes áreas y gracias a ellas se han lograr establecer políticas públicas en común que promuevan el desarrollo regional, establecer nexos entre los países suramericanos con el fin de establecer una identidad y ciudadanía en común. Así también, su función es diseñar la estrategia con el fin de construir una carretera interoceánica que una Brasil con el Océano Pacífico. Funciones específicas: promover la construcción de una identidad a nivel regional, rescatando la importancia de la historia en común compartida por los países miembros. Promover la integración de los diferentes países y su desarrollo mediante la generación de políticas en diferentes áreas como educación, energía, infraestructura, financiamiento y medio ambiente. La estructura del acuerdo está encabezado por un Consejo de Jefes y Jefe de Estado y de Gobierno, un presidente temporal, un Consejo de Delegadas y Delegados, Consejo de Ministras y Ministros, Relaciones Exteriores y una Secretaría General. La gestión del acuerdo, ¿y para qué sirve? Sirve para impulsar la integración regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. La UNASUR sirve para tratar temas de coyuntura internacional. Los países que lo conforman se encuentran: Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Damos lugar al mercado común de Centroamérica. En 1960, de diciembre 13, se estableció el Mercado Común Centroamericano, en virtud de la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el cual constituye la carta fundamental que rige ese sistema de integración regional. En 1998, las exportaciones totales se alcanzaron un monto de 10.573 millones de dólares. Como objetivos principal, el Mercado Común Centroamericano centra sus objetivos básicamente en tres campos: establecimiento de una zona de libre comercio, aplicación de un aplicable importaciones de terceros países, adopción de un régimen de incentivos al desarrollo industrial. También entre los objetivos principales también está el unificar las economías, impulsarla en forma conjunta, el desarrollo de Centroamérica y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Como objetivos específicos, el acuerdo tendrá los siguientes: identificar en forma conjunta y expedida los pasos y acciones específicas que conduzcan a la profundización de los vínculos comerciales entre las partes, fortalecer y diversificar las acciones de cooperación entre las partes. Entre sus funciones tenemos la reestructuración, el fortalecimiento y la reactivación de la integración económica regional, la distribución de manera más equitativa de los costos sociales de los ajustes de las economías. La gestión del acuerdo. El Mercado Común Centroamericano sirve, entre otros aspectos relevantes, para preservar la democracia, superar la pobreza, promover el desarrollo sostenible y perfeccionar los mecanismos de la integración y fortalecimiento multilateralismo. Países que lo conforman: Belice, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En 1960, septiembre 14, fundada en Bagdad, con la iniciativa de los ministros de Energía y Petróleo de Venezuela y de Arabia Saudita. En 1970, la OPEP adquirió relevancia internacional durante esta década, a medida que los países miembros tomaban el control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del crudo del petróleo en el mercado mundial. Arabia Saudita, que actuaba como productor bisagra, reaccionó recortando su producción para mantener el precio alto. Para el 2000, el grupo OPEP fija un objetivo de precios en forma de banda entre 22 y 28 dólares por barril. La OPEP es una organización económica internacional con sede en Viena, Austria, fundada por países productores de petróleo y gas. Fue fundada en Bagdad en una conferencia entre el 10 y 14 de septiembre de 1960. Para entender sus orígenes debemos remontarnos a principios del siglo pasado. Entonces los recursos petroleros principales de Oriente Medio estaban bajo el control de los poderes occidentales, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido. Con la nacionalización en 1951 de los recursos petroleros en Irán estaban en manos de los británicos. Entre objetivos principales se encuentra regular los niveles de producción de petróleo, fijando cuotas para los países miembros, regular los precios mundiales de petróleo, variando los niveles de exportación propia. Entre objetivos específicos podemos encontrar promover las naciones consumidoras un suministro de petróleo de un eficiente, económico y regular y un retorno justo de capital para las inversiones de la industria petrolera. Función principal, establecer precios justos para los hidrocarburos, de tal manera que estos permitan a los países miembros convertir sus ingresos en instrumentos de superación del nivel de vida de sus pueblos. Función específica, suministrar petróleo a los países consumidores de una manera económica, fijar cuotas fijas de exportación a los países miembros de la organización. La estructura del acuerdo está encabezada por una conferencia de ministros, con una junta de gobernadores y un secretario general. La gestión del acuerdo es creada para coordinar las políticas de producción de petróleo de sus 11 países miembros, con el fin de estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos. Los países que lo conforman. Actualmente, la OPEP está integrada por 13 países productores y exportadores de petróleo, ubicados en América, Asia y África, los cuales agrupan una población de alrededor de 554 millones de personas y cuyo principal producto de exportación es el petróleo. Se encuentran Angola, Arabia Saudita, Ecuador, Emiratos Árabes, Indonesia, Irak, Kuwait, Nigeria, Qatar, República Islámica de Irán, República Socialista de Libia, Venezuela. Para estas naciones el petróleo constituye el principal motor de desarrollo económico, político, social y demás. Muchas gracias, con esto concluimos el relato. Feliz noche.